en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Gloria al Señor Jesús. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos esta mañana a estar frente a la palabra, frente al estudio y en el buen propósito del crecimiento y el desarrollo de nuestra vida intelectual, nuestra vida teológica, que podamos seguir creciendo en el Señor, que podamos seguir fortaleciendo nuestro intelecto, nuestro conocimiento en la palabra del Señor. Hagamos una oración y pidámosle al Señor Jesús que Él en esta mañana nos dirija, que este sea un día de aprendizaje, que sea un día de conocimiento y que podamos así continuar creciendo en el Señor, que nuestra vida continúe desarrollándose en el Señor Jesús. Hermano Lorenzo, bendiciones, háganos esta oración, por favor. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Vamos a orar, amén. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí delante de tu presencia, Padre Celestial, dándote gracias por esta nueva oportunidad que nos regalas, Señor, de conocerte, Señor, de aprender cada día más de ti, Padre Celestial. Permítenos que este tiempo, Señor, sea un tiempo donde podamos aprender, que podamos retener todo el conocimiento, Señor,
que se exponen esta mañana, Padre Celestial, y que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, Padre Celestial. Oh Señor Jesús, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si usted tuviera que decir algo que exalte y que engrandezca a Dios en una sola palabra, ¿usted qué diría? Soberano. Soberano. ¿Quién más? Dios es todo, pastor. Todo. Vale. Dios les bendiga, poderoso. Poderoso. Dios es bueno. Bueno. Omnisciente. Santo. Inmutable. Inmutable. ¿Qué dijo hermana Liliana? Santo. Santo, vale. ¿Quién más? Eterno. Amén. Eterno. Único. Vale, único. Justo dijeron por aquí. ¿Qué más? Todopoderoso. Inmensurable. Inmensurable. Mano, me uno a las palabras del hermano Luis, él es todo. Todo. Ajá. ¿Quién más? Nadie más. Bueno, mire, pues no sé si es más bien timidez o es que no nos salen palabras para describirlo a él, pero llevamos hartos meses tratando de decir cosas de Dios y aún no terminamos. Pues muy importante que usted vaya teniendo claro la clase de Dios que tiene y sea capaz de definirlo y sea capaz de decir de él en pocas palabras lo que él es. ¿A alguien se le ocurrió algo más? Que Él es eterno e inmutable. Eterno, Amor. inmutable. Dios es amor. Es único. Es inescrutable. Es verdadero. Verdadero. Bien. Es único. Único. Admirable. Admirable. Insondable. Creador. Es fiel. Indescriptible. Amén. Absoluto y soberano. Vale. ¡Grandioso! Muy bien, vamos entonces a entrar en el análisis, el estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Estamos viendo los decretos de Dios. Estamos mirando los decretos de Dios. Y vamos a continuar entonces, a ver si terminamos con los decretos para que entremos ya a otra de las materias de la teología sistemática. Una de las materias que de pronto normalmente en la iglesia no se toca porque no tiene, pues no es tan teológica, pero que la Biblia sí la tiene, y es la doctrina del hombre. ¿Habían oído ustedes hablar de la doctrina del hombre?
Vale. Entonces vamos a ver al hombre desde la óptica bíblica. Seguramente nos haremos unos asomos a la filosofía, haremos unos asomos a la antropología, haremos de pronto algunos asomos a la psicología, pero estaremos, sobre todo vamos a ver al hombre desde la óptica bíblica, entendiendo que el hombre pues, es uno de los seres, o es el ser más especial, sobresaliente, y es el Señor de la creación. Dios creó al hombre para que sea el Señor de la creación. Así que el hombre es un ser muy especial, y nosotros estudiamos la creación a través de la Biblia, porque también pues la Biblia describe las cosas creadas, pero pocas veces o casi nunca estudiamos al hombre. Y vale la pena que lo hagamos para que entonces entendamos por qué es el hombre así. Y nos vamos a entender nosotros mismos un poquito más. ¿Usted no le ha pasado a veces que usted dice, ni yo mismo me entiendo? Y sobre todo las mujeres dicen muy seguido eso porque ellas son muy complicadas. Los hombres no somos tan complicados, pero las mujeres dicen, ni yo misma me entiendo. Entonces, cuando estudiemos al hombre de su contexto teológico, desde su contexto doctrinal y desde su contexto bíblico, nos vamos a dar cuenta que es que el hombre es un ser especial. Y nos vamos seguramente a valorar más, y obviamente vamos a poder entender mucho más al semejante. Yo siempre he creído que la incapacidad nuestra de entender al semejante y de amar al semejante es precisamente por eso, porque no conocemos la composición doctrinal del hombre, cómo el hombre realmente está hecho y de qué está compuesto y cómo está compuesto. Entonces, terminando los decretos de Dios, vamos a entrarnos en ese chicharroncito de entender al hombre desde la posición, desde la óptica bíblica. Entonces, dicho de otra manera, veremos la doctrina del hombre en la teología sistemática. ¿Vale? Bienvenidos. Entonces, vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a leer. ¿Alguien me recuerda el salmo donde David dice, qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8. El Salmo 8. Ok, vamos a leer este salmo, se los voy a poner en pantalla para que lo puedan analizar, lo puedan leer, lo podamos entonces participar todos en esta mañana. Le damos la bienvenida al hermano David Pérez. Hermano David, Dios lo bendiga. Bueno, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Iniciamos hoy la sesión haciendo esto, un reconocimiento, una descripción de la grandeza de Dios. Y mire este versículo tan bonito. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. Ojo a esto, porque este salmo nos va a traer mucha ayuda
respecto a la nueva propuesta. David dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Aquí David está haciendo entonces un reconocimiento a el lugar que Dios le ha dado al hombre dentro de su creación, dentro de ese universo creado. David se pregunta, habiendo hecho tú cosas tan sublimes, tan grandes, la luna y las estrellas que tú formaste, yo me pregunto, ¿qué es el hombre? Para que tengas especial cuidado, especial memoria con él. ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que además lo visites? Y lo hiciste señorear sobre todo lo que hiciste, sobre todo lo que creaste. Entonces, entenderemos con esos versículos que Dios le ha dado un lugar de prominencia al hombre dentro de su creación. ¿Vale? Muy bien, pero todavía no vamos a hablar de eso. Solamente quería hacer esa introducción, además porque el capítulo tiene dos versículos, el primero y el último, que comienzan con exaltación, con reconocimiento y termina con exaltación y reconocimiento, tratando de completar el ejercicio que estamos haciendo de decirle cosas bonitas a Dios, cosas que lo exalten. Qué bueno que pudiéramos como hacer ese ejercicio y acostumbrarnos cada vez que nos levantemos, poderle decir, hoy qué grande eres, hoy qué hermoso estás, hoy qué poderoso te siento, hoy cómo siento tu misericordia. Bueno, hoy quiero alabarte más. Es que, hermano, nosotros somos tan simples, perdónenme la palabra, en la vida cristiana, que decimos estar enamorados de Dios, pero somos como esos novios que son simples, que no regalan una rosa. Y a veces nos pasa eso con Dios. Y eso nos pasa precisamente por eso, porque no hemos acostumbrado y no hemos aprendido a asombrarnos de las cosas grandes de Dios. Entonces estamos tan acostumbrados a su misericordia, estamos tan acostumbrados a su bondad, estamos tan acostumbrados a todo lo que Él nos da, que ya no, ni gracias decimos. Qué buen mensaje, hermana Rocío, anoche. Qué buen mensaje. ¿Cómo olvidarnos? ¿Cómo olvidarte? Nosotros sería lo que último pudiéramos hacer era dejarte reconocer la grandeza de Dios. Pero somos muy dados a eso, muy dados. Sé y conozco no uno, sino cualquier cantidad de cristianos que en el día no dan gracias a Dios. En el día no les sale un gracias, no les sale un aleluya, no les sale una alabanza. Son mudos espiritualmente. Y bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará cada año en mi boca. No aprenderé eso. ¿Aló? ¿Dónde esos equipos? Todos los días. De continuo en mi boca. De continuo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en pandemia, en confinamiento, en cuarentena, en escasez, en abundancia, en enfermedad. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ese de continuo es santo, 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 aleluya, aleluya, alabanzas, alabanzas, grande, grande, bendito, bendito, de continuo.
Amén. Pero hay gente que se le pasa el día y mudos. Dios no conoce su voz. A mí me gusta mucho el texto que dice, y oyó Jehová la voz del muchacho. Me gusta mucho ese texto, porque hay cristianos a los que Dios no les conoce su voz. ¿Aló? Y eso es grave. Es grave. Muy grave. En estos días que llevamos tanto tiempo pues trabajando aquí por la pantalla, nos pusimos a hacer un ejercicio con los compañeros directivos. Claro, yo les llevo papaya a ellos en el tiempo de ser directivo, porque yo estoy cumpliendo 14 años de ser directivo. Ellos, el que más lleva 6 años. Entonces nos pusimos a hacer un ejercicio de conocer la voz de nuestros pastores. Entonces el pastor entra a la pantalla y saluda, pero todavía no tiene imagen. Y entonces nos dimos cuenta que qué interesante uno conocer la voz de sus pastores. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo conozco a mis ovejas y a cada una llamo por su nombre. Pero para que el pastor conozca la oveja tiene que bramar, tiene que hacer un balido. Entonces yo ya sé cómo brama Cecilia. ¿Aló? Les cuento aquí una infidencia. Yo muchas veces, y me gusta hacerlo además, muchas veces que he estado orando en el templo, cuando usted entra taconeando, yo procuro adivinar quién entró por el tacón. ¿Aló? Saber quién está entrando solo por su manera de caminar. Porque, hermano, de eso se trata, y precisamente eso es lo que vamos a hacer ahora en la doctrina del hombre, de conocer al hombre, conocerlo. Claro, hay algunas que taconean, o sea, que eso es único, ¿no? O sea, uno sabe quién pisó las tablas del salón, porque ya uno sabe. Hay otros que entran en puntica, entonces esa es más difícil de adivinar. Conocer la gente por su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y a cada una llamo por su nombre. ¿Y cómo hace el pastor para distinguir la oveja? Solo por su bramido. Porque aunque pareciera, no todas braman igual. ¿Ya? Entonces, mire lo importante de esto. Vida cristiana, esto es vida cristiana y realmente no es complicado, pero sí es muy importante. ¿Están conmigo? ¿Alguien tiene algo que decir? Voy a arrancar ya seriamente. No, mentira, hace rato estoy seriamente, solo que vamos a meternos en el tema. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Nadie? Bueno, vamos entonces a la palabra. Dijimos entonces que estamos viendo lo que son los decretos de Dios. Estamos en los decretos de Dios. El domingo pasado vimos esto, los decretos están basados en la sabiduría. Vimos que un decreto tiene que ver pues con algo que yo debo asumir con propiedad. Terminamos sobre este versículo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dijimos que la humanidad es responsable de cada uno de los actos. Yo hago lo que quiero, pero debo responder por lo que hago. Eso es muy importante tenerlo bien claro. Ok. Entonces, vamos a ver características de los decretos de Dios. Esto es la parte última ya de entonces de la lección con respecto a los decretos de Dios. ¿Cómo se caracterizan? ¿Cuáles son las características de los decretos de Dios? Decimos entonces que los decretos de Dios
lo primero que podemos decir es que los decretos de Dios son soberanos. O sea, nadie puede decretar como Dios decreta. Él es el único que decreta en su forma, en su naturaleza, y entendiendo que los decretos fueron antes incluso de que las cosas o los seres existieran. Entonces, eso hace realmente que solo Dios tenga esa capacidad de decretar así, que solo Dios tenga esa soberanía, cuando decimos soberano, de poder decretar así. Pablo, hablando a los romanos en el 9:19, dice: pero dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, Dios es soberano en lo que decreta y cómo lo decreta. Decimos también que los decretos de Dios son inmutables. Inmutables. Los decretos de Dios son inmutables. No cambian, no se desfiguran, no se negocian. Creo que en la lluvia de versículos que se hicieron esta semana se leyó este texto. Dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Él no cambia, Él es inmutable. Si Él cambiara, entonces, pues obviamente ya tendríamos un problema tremendo, tendríamos un problema enorme, porque pues obviamente Él hubiera dejado de pensar y dejado de actuar como lo hace, y habría podido destruirnos. Pero porque Él no cambia, es que no hemos sido destruidos. También decimos que los decretos de Dios son incondicionales. Incondicionales. Los decretos de Dios son incondicionales. Job, hablando de esto, dijo de la siguiente manera. Él dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite, de los cuales no pasará. Está hablando Job aquí, el hombre nacido de mujer, ¿ya? El hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente, sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite, de los cuales no pasará. Así que los decretos de Dios son incondicionales. No hay forma de que usted le ponga condiciones a Dios o los negocie. Ya está establecido y el Señor dice: así se hará. Efesios 2:8, ese versículo se lo saben ustedes de sobra de memoria. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, incondicional. Usted no se salva porque pudo o porque ofreció. No, es por gracia sois salvos. Ok, también podemos decir que los decretos de Dios son sabios y perfectos. Los decretos de Dios son sabios y perfectos. Capítulo 11 de la carta a los Romanos
lo declara de una manera extraordinaria. Verso 33 al 33 dice, oh profundidades. Note esa expresión, cómo Pablo le daba un realce tremendo. Dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue con su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, están bajo esa premisa de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, los decretos de Dios. Dicho de otra manera, eso no fue un asunto de accidente, un asunto del azar, sino que los decretos de Dios están bien pensados. Alabanzas al Señor. Eso nos da a nosotros mucha seguridad, hermano. Dios no se inventó cosas para el hombre o para amargarle la vida al hombre. Los decretos de Dios están bien pensados. Ok, decimos también que los decretos de Dios son universales. Los decretos de Dios son universales. O sea, no funcionan diferente en un lugar que en el otro. Es universal, su ley, su gracia, su misericordia es universal. El capítulo 2 del libro de los Hechos nos lo cuenta cuando el apóstol lo dice de la siguiente manera. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, determinado consejo y anticipado conocimiento. Y este decreto, para que lo entendamos bien, que era la muerte de Jesús, afectaría el universo, porque se hacía para la salvación del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un decreto universal. La muerte de Jesús estaba favoreciendo al mundo entero. Decimos también que el decreto o los decretos de Dios son puros. Los decretos de Dios son puros. Lo dice claro el Salmo 19, cuando el salmista lo expresa desde el verso 7 hasta el verso 11 de la siguiente manera. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Tremendo, ¿no? Entonces, mire cómo David aquí en este salmo describe de una manera extraordinaria, describe de una manera asombrosa, describe de una manera maravillosa lo que es los preceptos, los decretos, la ley de Dios y cómo la debe tomar el hombre, cómo la debe sentir el hombre y realmente el propósito para la cual Dios la ha dado. Dios no está interesado en amargarnos la vida ni en convertirnos en gente amargada. La ley de Jehová es perfecta que alumbra los ojos. Así que dependiendo
de cómo usted lo mire, es que entonces para usted eso va a ser obviamente representativo y significativo. Ahí es donde uno no entiende, y en este tiempo sí que se está dando eso, a razón de que como usted ya no viene al templo y usted puede escuchar lo que quiera escuchar en la casa y puede pegarse de la primera transmisión que aparezca. Entonces, no entiendo por qué el cristiano se amarga la vida en Cristo, por qué al cristiano en un determinado momento el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo le empieza a saber a mal, por qué le empieza a parecer aburrido, por qué le empieza a parecer monótono y por qué le empieza a sentirlo como esclavitud, como fanatismo. Cuando eso empieza a pasar es porque esa persona está enferma por dentro y entonces la ley de Jehová ya no es su delicia, ya en su ley no medita de día y de noche porque le ha empezado a cansar, le ha empezado a fastidiar y eso implica que hay una enfermedad, hay suciedad, hay infección espiritual en esa vida y obviamente que la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor se predica, cuando la palabra de Dios se oye y la persona está infectada, está enferma, pues ella actúa con esa naturaleza de quemar, de quitar y de limpiar la impureza y entonces ahí es cuando el cristiano empieza a sentirse fastidiado, empieza a sentirse incómodo y realmente el asunto no es de evangelio, el asunto es de vida cristiana. Alabanzas al Señor. Los decretos de Dios son únicos. Únicos, los decretos de Dios son únicos. No hay otra ley igual a la de Dios. No hay otra forma más maravillosa de entender la palabra y de vivirla y de asumirla y de beneficiarnos de ella que como Dios lo ha dejado. Pablo a Timoteo en su primera carta dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inmarcesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio por siempre. Amén. Al único que tiene inmortalidad. Todo lo de Dios, todo, absolutamente todo lo de Dios es único. Los decretos de Dios son vida. Los decretos de Dios son vida. No son para muerte. Dios no mata a nadie. No, los decretos de Dios son vida. Producen vida a los que lo creen, a los que la hallan y a los que la obedecen. Vea lo que dice Juan en el capítulo 6, el verso 63. Espíritu que es el da vida, la carne para nada aprovechaba. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias por ayudarme, vale. Entonces dice, el espíritu Se quedó sin audio, mi pastor. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Amén. Bueno, entonces que Fabián me pegó un susto ahí. Vale. Entonces los decretos de Dios son vida. Gloria a Dios. Escuche esto y miren esto que es importante para que lo analicemos cerrando ya esta lección. Los decretos de Dios son permisivos con relación al pecado. Ojo a eso. Los decretos de Dios son permisivos con relación al pecado. Dios permite el pecado, pero no lo causa.
Deje eso claro. Dios permite el pecado, pero no lo causa. El que practica el pecado, dice el Señor, es del diablo, porque el diablo peca ¿cuándo? Desde el principio. Ojo, ojo con esto para que no nos vayamos a confundir. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuche eso. Entonces, Dios no creó el pecado. Dios, a través de el libre albedrío que le dio al hombre y a los seres creados, entonces ahí fue donde apareció un señor llamado diablo, que lo que produjo, o sea, su creación fue el pecado. Entonces él dice, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer la creación del diablo. Decimos además, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Note esa expresión. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Ya? Entonces, repito, los decretos de Dios son permisivos en cuanto al pecado, pero Dios no causa el pecado. El que causa el pecado es este Señor. Este Señor, hay estos versículos y 1000 más si quiere, que demuestran en dónde se origina el pecado, quién fue el que produjo o creó pecado en el universo, fue este Señor. Por eso dice, el versículo dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Entonces el pecado es obra, es creación, es invención del diablo. Y el versículo 44 de Juan 8 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo, de suyo mismo habla. O sea, eso es invención de él, se lo inventa él, porque es mentiroso y padre de mentira. Alabanzas al Señor Jesús. Muy bien, señores, entonces de esa manera estamos terminando la doctrina, pues, en lo que hemos podido analizar, la doctrina de Dios en lo que hemos podido ver. La doctrina de Dios, vimos atributos, vimos sus nombres, vimos su naturaleza, bueno, vimos muchas cosas con respecto a Dios. Obviamente que nos pudiéramos quedar toda esta vida y la otra hablando de Dios y no terminaríamos. Pero pues esto es como un pasabocas de esos que le dan a uno bien ricos para que usted compre el producto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Mi pastor. A ustedes el paladar para que ustedes, en ese buen gusto desarrollado que tienen, entonces se metan por esa senda y estudien y conozcan a Dios de veras. Mi pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Una preguntita. Cuando podemos decir que los decretos están, por decirlo así, expedidos o decretados desde antes de la fundación del mundo. Y lo otro es que cuando hablamos del libro de la vida, también estamos hablando de decretos. Sí.
Sí, note que lo que dice Apocalipsis 20:15 es, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, lo que está hablando es de un orden de la salvación. Para que usted se salve, tiene que estar inscrito en el libro de la vida y eso está decretado así desde siempre. Como está decretado que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Como está decretado que los adúlteros tampoco, que los fornicarios tampoco, que los ávaros y ladrones tampoco. Esos son decretos. ¿Vale? Ok, ¿alguien quiere decir algo, agregar algo para que entonces hagamos la introducción a la nueva temática de teología sistemática? Amén, hermano. Yo. Hermano Rodrigo, yo tengo una duda con respecto a Moisés, cuando Dios no le permitió ya entrar a la tierra prometida. Ese decreto, o sea, porque a pesar, tengo entendido que él no entró fue porque Dios le dijo que le hablara a la peña para que saliera agua, y entonces él lo que hizo fue golpearla, ¿sí? Pues tengo entendido que por este motivo Dios no lo dejó entrar. Sin embargo, después de eso tuvo su recorrido y al final, pues Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Pues mi pregunta es, los decretos están enfocados, aunque son universales, como lo habíamos visto, se pueden enfocar también en una sola persona, digamos, porque en el caso de Moisés, porque como él era el líder, entonces, pues pienso yo que le caía más como la carga a él, pienso yo, porque tenía más compromiso, tenía como más, como ese pacto con Dios. Entonces, no sé, tengo como que esa duda en esa parte. Pero ¿cuál es la duda? La duda mía es, ¿por qué Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida? O sea, si Dios se enfocó en solamente en él, o sea, teniendo ese pacto, no tengo claro cuál fue el pacto para que entraran a la tierra prometida. Si Dios se enfocó solamente en eso, que él no le habló a la peña y ya. O sea, si Dios se enfocó en eso y si lo cogió como individual, como ese decreto como individual para él. Es que la salvación es individual. Entonces, Moisés se equivocó en lo que nunca debió haberse equivocado. ¿Qué le dijo Jehová Dios a Moisés cuando lo llevó al monte? Por cuanto no santificaste el nombre de Jehová delante del pueblo. Ese santificaste no dio gloria. O sea, usted la segunda vez del agua y de la roca no hizo lo que yo le dije que hiciera. Es que cuando yo no hago lo que Dios me dice que haga, entonces yo no estoy dando gloria a ese nombre. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer para que el nombre de Cristo sea glorificado. Es que no es mi palabra ni es por mis hechos. Y la Biblia dice que al que más le dan, más le demandan. Entonces, claro, la salvación es individual. No se podía condenar todo el pueblo por lo que Moisés hizo. Lo hizo Moisés y lo pagaba Moisés. ¿Ya? Entonces, a Moisés le costó el no haber reconocido delante del pueblo el poder de Dios, sino que se enojó y hizo más de lo que Dios le había dicho. Recuerde que cuando Jehová Dios le ordenó construir el tabernáculo, como ya le había pasado una vez, el Señor le recordó: recuerde, procure, tenga en cuenta de hacerlo como Jehová Dios te lo ha mandado. De tal manera que usted ve que en la construcción del tabernáculo Moisés es minucioso en las medidas, en las fórmulas, en los colores, en los elementos, en los metales. Él es riguroso en eso porque ya le había pasado una experiencia con Dios, porque con Dios uno no hace lo que se le da la gana, uno hace lo que Dios dice que hay que hacer, porque Él es soberano, es serio, Dios no juega, Dios no charla y Dios es estricto. Entonces,
Claro, la salvación es individual. Si tú pecas, si tú te equivocas con Dios, te las arreglas con Dios. Tú. Y esa es una muestra clara de que a Moisés le costó el privilegio de entrar a la tierra prometida a razón de que no lo hizo como Jehová Dios le había mandado. Ok, y entonces se puede decir que los decretos, aunque son universales, se pueden aplicar de forma individual o se pueden como hacer justicia, ¿sí? Como hacer justicia o hacer cumplir de una manera individual, ¿se puede decir eso? Es que lo que pasa es que tú estás confundiendo las cosas. Cuando yo digo que los decretos de Dios son universales, es que se dan para el mundo entero. Pero cuando se falla, entonces se enfrenta es quien falló, ¿ya? Entonces, el decreto universal es no matarás. Desde Génesis, no desde Éxodo, desde Génesis está escrito no matarás, ¿ya? Eso es un decreto universal. Y precisamente ahora que vamos a entrar en el estudio, la doctrina del hombre, vamos a darle valor a eso, ¿por qué no matarás? O sea, ¿por qué Génesis dice, el que derramare sangre de hombre, su sangre será derramada por el hombre? Eso es lo mismo que Éxodo, pero aquí tiene una connotación mucho más clara. Entonces, el decreto universal es no matarás, pero el que asesina, pues obviamente ese ahora hace que el decreto sea individual, porque él es el que lo está violando, ¿ya? Entonces, tú te pasas el semáforo al rojo y te ponen un parte a ti, no toda la cola de carros que vienen detrás de ti, aunque el decreto es para todos, ¿ya? El decreto dice que el semáforo en rojo no se puede pasar, eso se lo dicen a todo el que va manejando un carro, pero solo se lo aplican al que se pasa el semáforo en rojo. Entonces, el decreto es universal, es nacional, es general, pero se le aplica al que lo viola. Buenas. Ok, listo, listo. Vale, la alumna. Ok, ¿alguien más? Yo. ¿Quién es yo? Edison Herrera, hermano. Dios le bendiga. Dale. Algo que me gustó es que los decretos son soberanos y son de Dios. El hombre en su afán y en su arrogancia ha querido a veces creerse con la capacidad de administrarlos e incluso de generar absolutismo sobre ello. Sabemos que el absolutismo pues trae genocidio y eso ha generado grandes conflictos incluso en la humanidad y ha generado grandes muertes en grandes proporciones. El querer administrar los decretos de Dios como seres humanos y querer hacerlo a las malas y nunca ha sido a las malas. Claro que eso ha sido más, también eso ha servido como componente de apoyo de poder. Es decir, entre más poder se tenga, pues mejor se cree que se es. Y esa ha sido una de las desafortunadas características de querer administrar los decretos de Dios cuando nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros tenemos que dar gracias por su misericordia y eso es lo único que podemos hacer y hacer lo posible por cumplirlos. Pero enmarcados en Dios, no enmarcados en el ser humano, porque el ser humano no tiene nada que hacer con eso. Así es, sí, señor. Un tema que lo he titulado ¿por qué Dios permitió genocidios en la Biblia? Algún día, de pronto lo podemos desarrollar. Los genocidios en la Biblia. Ya que Edison toca esa parte que me parece interesante. Sí, y no, perdón, hermano, y no solo eso, sino por ejemplo el simple hecho de las cruzadas en su momento fueron un genocidio completo, supuestamente en nombre de Jesús, pero sabemos pues la verdad que eso no fue por eso, siempre ha sido por la plata, ¿no? Sí, o sea, es apoyando lo que tú estás diciendo, es la equivocación del hombre y es el hombre transgiversando el propósito de Dios. De ahí viene entonces la guerra santa, ¿ya? Entonces, en la guerra santa se puede matar a todo el que quiera porque se hace en nombre de Dios. La Santa Inquisición se justificaba
porque se hacía en nombre de Dios, ¿ya? Entonces, esa es la equivocación, la transgiversación del pensamiento sagrado de Dios, porque acabamos de leer en el Salmo, todos los decretos, los mandamientos, la ley, y son justos, son buenos, son vida y son para el bien del hombre. Nunca han sido para destruir al hombre. El hombre es el que los ha transgiversado y los ha llevado a otro contexto, y pues obviamente han salido esas malas consecuencias. Pero eso no tiene nada que ver con voluntad divina. Esa es la mala interpretación del texto sagrado para aprovechamiento del hombre. El hombre se aprovecha de eso, y entonces cuando el hombre se cree Dios, se cree que puede hacer esas cosas. Muy bien. Entonces, señor. Yo, hermano Rodrigo, Dios les bendiga. Yo tengo una pregunta sobre un decreto que encuentro acá, y pues con respecto al día de hoy, la gracia, quisiera saber cómo se maneja ese decreto ahora, si ve que Dios lo cambió o ahora es diferente para nosotros. Él dice Deuteronomio 5:9. Que Dios es inmutable, Dios no cambia. Bueno, es con respecto a esto, dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares. Bueno, ese que él visita el pecado de los hombres de generación en generación, eso significa como un castigo por haberse inclinado a esas deidades, ¿sí? Al día de hoy, ¿cómo vemos nosotros eso? ¿Qué significa eso? Fácil, léase Romanos capítulo 1. Eso que usted está leyendo ahí es lo mismo que dice Romanos capítulo 1. Las cosas sublimes y eternas de Dios se manifiestan en la creación, pero por cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios, ni lo honraron, ni le dieron gloria, Dios los entregó a hechos vergonzosos. Así que ahí sigue siendo la maldad visitada de parte de Dios sobre cada una de las generaciones, porque todas las generaciones han sido desobedientes. Permítame a ver si me hago entender con esto. Ustedes saben que la existencia del hombre en la tierra está determinada a través de dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, reino. 7 dispensaciones. Pero si ustedes hacen un análisis concienzudo, se da cuenta que toda dispensación termina con un juicio. O sea, lo que indica que en esa dispensación la gente fue perversa. Y en la que sigue hay otro juicio, eso indica que fue perversa. En la que sigue, esa fue perversa, porque también hay un juicio. Y todas terminan con un juicio, incluida la dispensación que se llama la dispensación del reino, que se supone que es de paz, que es sin pecado, que es santa. Inclusive la dispensación del reino termina con un juicio, indicando entonces que en todas las épocas el hombre ha sido desobediente a Dios, pero en todas las épocas Dios ha salvado un remanente. ¿Ya? Entonces, el que decide por aquí, pues desgracia su generación, pero el que decide por aquí bendice su bendición, su generación. Por eso entonces usted ve que ya en Abraham se abren los dos caminos. Mientras que esta generación trae una descendencia caída y pecaminosa, ahora en Abraham se dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que como el pecado entró por un hombre y permeó a todos los hombres, también la bendición entró por un hombre, y en ese hombre fueron benditas todas las familias de la tierra que tengan esa línea de fe y esa clase de fe. Entonces, eso es simplemente consecuencia, porque para que eso pare, tendría Dios que haber exterminado al hombre que pecó y haber creado un hombre nuevo. Pero el pecado entró por un hombre, y por un hombre también la muerte. Así también por un hombre vino la vida. Entonces, funciona de la misma manera. ¿Ya?
Funciona de la misma manera. No ha cambiado Dios ningún decreto, ni en cuanto al pecado, ni en cuanto a la vida. Sigue siendo igual. ¿Vale? Amén, hermano. ¿Alguien más? Pastor. Señor. Oye, ya estaba extrañado porque lleva como año y medio sin preguntar, hermano. No, estoy aquí aprendiendo. Pastor, es que bueno, tengo aquí como un paralelo entre decreto y promesa. Los decretos son, o sea, universales para todo el mundo, pero las promesas sí como que son exclusivas de un grupo o también acá para todo el mundo. No, es que decreto y promesa es lo mismo. Así como Dios decretó un castigo, también decretó una promesa. ¿Ya? O sea, ¿qué es un decreto? Es todo lo que Jehová Dios ha dicho. Eso es un decreto. Todo lo que Jehová Dios ha dicho es un decreto porque es una verdad. Ya sea porque está castigando o reprendiendo, corrigiendo, o ya sea porque está premiando o entregando promesa. Entonces, las promesas son decretos. Precisamente por eso es que las promesas es tan interesante estudiarlas, conocerlas, porque una vez que Jehová Dios decretó una promesa, Él la cumple. ¿Ya? Él la cumple. Entonces, las promesas que hay en la Biblia son dichos de Jehová en favor mío, en mi favor. Entonces Él dijo, yo soy Jehová tu sanador. Eso es un decreto, eso no va a cambiar nunca, no va a cambiar. Nunca va a dejar de ser que Él sea Jehová mi sanador. Entonces es un decreto que yo tengo que aprovecharlo para mi beneficio. Claro que el asunto es que la promesa está condicionada. La promesa sí está condicionada porque es si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra sus mandamientos, entonces vendrán sobre ti todos estos decretos, todas estas promesas. Eso sí está condicionado porque a Dios hay que obedecerle para ser beneficiado de la misericordia de Dios. Pero las promesas son decretos que Dios ha dejado para los que le aman y esperan su venida. Vale. Gracias, pastor. Listo, entonces nos vamos a quedar aquí con esta parte. Vamos a hablar de la doctrina del hombre. Ya hablamos de la doctrina de Dios. Ahora vamos a hablar de la doctrina del hombre. ¿Están viendo ahí? Sí. ¿No están viendo? No, mi pastor. No, señor. No, señor. Ahí, pero no me grite, hágame el favor. Ahora sí. Vale, entonces, hablamos ya de la doctrina de Dios, digo, sin decir que ya dijimos todo, solamente salpicamos temas. Entonces ya hablamos de la doctrina de Dios, ahora vamos a hablar de la doctrina del hombre. Entenderá usted que ya el libro de la doctrina de Dios es más gordo que el libro de la doctrina del hombre, por pura lógica, porque Dios es el creador de este ser. Entonces no puede ser más grande lo creado que el creador. Siempre el creador tendrá más gloria y más honra. Entonces lo vamos a hacer sobre la base de este versículo. Los versículos Génesis 1, 26 y 28 y Génesis 2, 7 al 25. Ahí está lo que es la creación del hombre y está su composición, está su estructura espiritual, su estructura física, su estructura psicológica, su estructura psiquiátrica, todo lo del hombre está en esos versículos que vamos a leer. Así que a partir de ahí, pues vamos a empezar a desarrollar lo que es la doctrina del hombre desde la óptica bíblica. Repito que nos tocará ir un poquito seguramente a la antropología, que es la ciencia que estudia al hombre, a la filosofía, que estudia también las formas y los pensamientos del hombre, y la psicología, que es la que estudia al hombre en su contexto, en su composición, en cómo el hombre actúa, en cómo el hombre piensa, en cómo el hombre se desarrolla. Entonces, lo iremos a ver desde esas ópticas y seguramente, repito, como les dije al comienzo,
vamos a ser muy beneficiados en podernos conocer mucho más nosotros mismos, y conociéndonos nosotros mismos vamos a poder entender a nuestro semejante. Así que, señores, bienvenidos a esta nueva propuesta de teología sistemática. Espero que también sea de bendición, de edificación, y pues obviamente que podamos seguir creciendo en el conocimiento. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Alguien aprendió algo hoy? ¿Alguien tiene algo que aportar? Bendiga, amado Rodrigo. Bendiciones. Amado Rodrigo, con respecto a los decretos, ahorita percibimos que tenemos un mal concepto de los decretos. Siempre pensamos que los decretos es para juzgar, para castigar, pero no, con la explicación que usted le dio al hermano Gerson, nos damos cuenta de que los decretos también son importantes y muy beneficiosos para nosotros, porque siempre pues tenemos como ese pensamiento. Siempre, como sabemos que somos desobedientes y nos equivocamos, siempre pensamos que el decreto es como un castigo, y nos damos cuenta de que no es así. Es correcto, sí. Acuérdense en que el salmo que leímos, ese salmo es el Salmo 19. Ese salmo dice claramente qué son y para qué son. Se los voy a volver a leer porque me parece que es importante que por lo menos esos versículos queden claros. Dice, la ley de Jehová, ojo, sería bueno que leyeran todo el salmo, pero voy a leer del 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, escuchen esto, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, o sea, sobre una base. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además formado, amonestado con ellos, y en guardarlos vienen las promesas, hay gran galardón. ¿Aló? ¿Se dio cuenta lo claro que está eso ahí? Y en guardarlos vienen las promesas, hay gran galardón. Entonces las promesas están decretadas, pero están decretadas sobre una base. ¿Ya? ¿Vale? ¿Alguien más? Hermano Rodrigo, bueno, ya me quedó un poco claro con esta explicación, pero partiendo de Génesis 1:28, donde el Señor pues dice que multiplicaos, fructificad y enseñoread la tierra. En este tiempo, si yo yo no, me pongo en ejemplo, decido no fructificar, no tener hijos, por situaciones, por muchas cosas, allí entonces me estoy limitando a las promesas de Dios en cuanto a que herencia de Jehová son los hijos, de bendición, o ya teniendo el conocimiento, no acato ese decreto, o sea, ¿hay alguna consecuencia o algo así? No, porque es que lo que pasa es que usted no terminó de leer el texto. El texto dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla. En ese sojúzguenla, Dios le da libertad al hombre para que determine qué hacer. ¿Ya? Entonces, no hay cifras ni hay cantidades ahí. Entonces, lo que Dios le está diciendo en el sojúzguela es decida cuántos hijos va a tener o cuántos millones de habitantes van a ser. ¿Ya? Decidan. Entonces, el Salmo 127 lo dice todavía más claro. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Ya? La aljaba comenzaba desde 1 en adelante. ¿Ya? Pero para que el hombre tuviera aljaba tenía que ser guerrero. Si no era guerrero, pues ¿para qué quería tener aljaba? Así que no tenía hijos.
Y Juan capítulo 1, el verso 14 dice, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Eso es planificación familiar. Entonces, Dios le está dando libertad al hombre para que él decida qué hacer con lo que él le está dando. Y una vez que le da esa libertad, Dios no lo castiga por decidir, siempre y cuando decida en la voluntad de Dios. Entonces, decidir no tener hijos no es un pecado. Eso no es un pecado. Usted decidió así y no está pecando. Decidió tener 10, no peca. ¿Ya? El texto le da libertad para que se multiplique, o el texto le da la libertad para que se quede solo. ¿Vale? Gracias, hermano. Lo vamos a ver en la doctrina del hombre. Mire que la doctrina del hombre va a ser bien interesante. Ok, ¿alguien más? Hermano Rodrigo, ahí en lo que usted le explicó al hermano Gerson, puede pues también establecer que los decretos de Dios tienen una prescripción o un cumplimiento o una vigencia en el tiempo. Sí, mientras el hombre exista, porque los decretos de Dios están dados para lo creado. ¿Sí? O sea, para lo creado. Todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tienen decretos de Dios. Una vez que eso deje de existir, o mejor dicho, una vez que haya cielo nuevo y tierra nueva, esos decretos terminan, prescriben, ya no funcionan, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, pues obviamente con decretos, con promesas y con leyes nuevas. ¿Vale? Listo, señores. Entonces nos alistamos para la escuela dominical.